Vamos a hablar de lo que está pasando en la salud. Lo venimos contando hace meses, te diría prácticamente, Nelson, en distintas áreas, en distintos sectores. Y en este caso, vamos a hablar de los copagos y los bioquímicos. Efectivamente, esta es una nueva medida que se ha tomado y se ha anunciado, por eso estamos con Carlos Navarro, que es el presidente de la Federación de Bioquímicos y Farmacéuticos de Córdoba, más directivo a nivel nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo es la medida que se ha tomado? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, los bioquímicos ya hace, al menos en la provincia de Córdoba, en el mes de agosto, luego del anuncio de la devaluación hecha por el Banco Central, generó un impacto importante en las listas de precios entregadas por nuestros proveedores, que en aquel momento tenían un promedio de un 30% y algunos insumos que escaparon totalmente a cualquier variable. Caso de aguja descartable, que es la necesaria para hacer la extracción de sangre. En aquel momento, a 3 meses antes, salían 2.500, 2.700 pesos y hoy salen casi 15.000 pesos. Es decir, que los incrementos fueron totalmente desmedidos y por otro lado, creo que todo el sector salud de alguna manera viene siendo quien está haciendo el soporte financiero de todo el sistema, ya que los convenios que tenemos datan de mucho tiempo y están vinculados a 30, 60 o 90 días de pago. Y estos días se cuentan desde el momento de la prestación, o sea, una práctica hecha hoy, 6 de noviembre, el bioquímico lo va a presentar entre el día 1 y 10 de diciembre para su cobro a partir de los 30, 60 o 90 días. Es decir, que hoy está percibiendo con valores de hace 3 meses atrás el pago de las prestaciones de hace 90 días. Carlos, si me hace un punto ahí, le pregunto, yo mañana o esta semana me tengo que hacer análisis de sangre porque me lo pide el médico. ¿Voy a ir hasta ahí, voy a presentar mi carnet y además voy a tener que pagar un extra? Bueno, la modalidad está planteada por provincia. Ustedes saben que cada provincia tiene su autonomía y a su vez también son instituciones que son las que tienen firmantes de convenios con las prepagas y obras sociales. En el caso de Córdoba, lo que se hizo en primer instante en el mes de agosto fue enviar una nota solicitando una mejora del 30% del valor convenido, que tampoco resolvía absolutamente nada, y un acortamiento en el plazo de pago a 30 días. Aquellas obras sociales y prepagas que dieron respuesta a esta solicitud no pagaron y aquellas que no respondieron hasta el día de hoy lo siguen pagando. En este momento lo que se evalúa es plantear la posibilidad de fijar un valor único, o sea, un valor más elevado de la prestación, y se plantea sí o sí una revisión de las medidas contractuales por esta cuestión de imprevisión que genera tanto la inflación como la devaluación, la última devaluación, que obviamente también tiene que ver con la modalidad de importación que se ha ido planteando. Al menos ese es uno de los argumentos: cuando deja de usarse el dólar oficial y se pasa al MEP, automáticamente ese incremento llega al laboratorio. Entonces nosotros por ahí pedimos que desde las autoridades nacionales se planteen algún tipo de políticas impositivas diferenciadas para todo lo que tenga que ver con insumos de la salud, o también, en otro caso, también poder sentarnos a conversar a ver cómo reacomodamos esto, porque la realidad es que no es una medida corporativa del sector, sino tiene que ver más con una imposibilidad de reposición. Entendemos. Carlos, quiere decir entonces que, para ponerlo en blanco sobre negro, según su explicación, va a depender de o la prepaga o la obra social, según que haya actualizado con las autoridades nacionales o locales de los colegios farmacéuticos, que se cobre el copago o no, ¿no es cierto? De acuerdo a la respuesta que ellos tengan. Nosotros entendemos que el sistema prepago se denomina prepago porque quien adhiere al sistema, por ejemplo, paga la cuota antes de recibir la prestación. Y en el caso de la prestación, la prepaga la abona recién a los 60, 90 días. Entonces, ese acortamiento es imprescindible para poder seguir trabajando. Claro. Carlos, para también entender más, vamos a poner ejemplos. Usted dijo, las agujas con las que se hacen las extracciones pasaron de 2.000 a 10.000 prácticamente, ¿no? 15.000. 2.500 a 15.000 en lo que va del año. ¿Qué otros? Deme otro ejemplo. ¿Qué más usan las? Bueno, en todo lo que tiene que ver con tubitos, ¿qué más de esos precios? Todo lo que tiene que ver con descartables, de alguna manera tiene este impacto. Pero por otro lado,
el incremento que se plantea desde la superintendencia a partir de un costo de salud que realmente no debe tener en cuenta los insumos bioquímicos porque están muy por debajo. El último incremento otorgado estaba, o sea, permitido para aquel sector de prepagas a los que podían incrementarle el valor de la cuota, Sí. no llega ni siquiera al 7%. Con este tipo de valores es prácticamente imposible. Pero para que usted tenga una idea de qué estamos hablando de prestaciones, por ejemplo, hacer una glucosa que es necesaria para un control de diabético, para diagnosticar un diabético. Hoy el bioquímico en el mejor de los convenios nos está cobrando entre 400 y 500 pesos. No tomo un café en una estación de servicio y por otro lado, ya tiene un gasto, 150 pesos en agujas, algo similar en jeringas, más todo lo que significa el gasto administrativo que también exige el sistema y que obviamente hace imposible poder mantener la prestación. Carlos, junto con esto está muy claro, es decir, en esa práctica de glucosa ustedes prácticamente pierden plata. Ahora, hablando de esto que además les preguntaba Dominique, ¿no? Precisamente con los insumos están disponibles? ¿Los tienen? En el caso del laboratorio ha habido algunos faltantes, ha habido alguna demora, inclusive algunos proveedores presentaron notas, pero digamos que por el momento se consiguen lo que es prácticamente imposible, reponerlos a partir de esta gran escala de diferencia que existe entre el costo de esos insumos y lo que percibe el bioquímico para poder recuperarlo y cuándo los percibe, que es el tema de que hablamos de 190 días. Carlos, o sea que en definitiva no llegamos todavía a esa ecuación, es mucho más grave lo nuestro. Una última pregunta. Si yo hoy fuese a hacerme una extracción para un chequeo de rutina con los ítems generales que suele pedir un médico clínico, una médica clínica, y no tengo obra social, ¿qué me saldría? ¿Qué me cobrarían? Y hay una cuestión que cada provincia fija sus valores en base, en el caso de los bioquímicos tenemos un nomenclador bioquímico único. Ese nomenclador tiene una tercera columna que asigna unidades a cada una de las prácticas y a esa unidad se le da un valor económico que habitualmente está muy cercano a lo que se plantea como valor ético, que hoy es un 40, un 50 y hasta un 60% por encima de lo que contratan las obras sociales. Es decir, que esa cantidad de unidades por práctica, yo le decía recién el ejemplo de la glucosa tiene 1.5 unidades, un hemograma tiene 3 unidades, una eritrosedimentación tiene una unidad, o sea que uno hace la sumatoria de la boleta de unidades, la multiplica por el valor y es lo que la obra social paga, y en el caso del paciente privado, se multiplica por ese valor ético que en definitiva, insisto, no es muy Carlos, es muy diferente por lo que pagan las obras sociales por abajo. La última, veníamos hablando de las prepagas y más, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el PAMI? Bien, el caso del PAMI dio alguna respuesta, no alguna, una importante respuesta más allá de la población sensible y que de hecho los prestadores tratan de mantener la prestación y también conocen la imposibilidad de poder pagar por fuera, por eso se habla mucho de las prepagas. En el caso del PAMI lo que hizo fue, en el mes de julio anticipó un 20%, dio un bono único de un 20%, y luego lo que hizo fue anticipar un incremento que estaba previsto para todo el año en el mes de octubre, lo anticipó al mes de agosto, y en el mes de agosto lo duplicó, fue un 28% en el mes de agosto y un 28% en el mes de octubre. Y a su vez también lo otro que hizo PAMI fue implementar una modalidad que es muy interesante, que es el anticipo de la prestación del mes calendario anterior, un 75% lo anticipa, es decir que los bioquímicos en este mes, en el mes de octubre, ya percibieron el 75% de lo realizado en septiembre. En ese sentido está muy adelantado, o sea, es un modelo que probablemente pueda llegar a copiarse o a tomarse como ejemplo para el resto de la seguridad social, porque insisto, esto aparentemente el tema de la inflación nos va a seguir acompañando por un tiempo largo. Carlos, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y realmente esperemos que la próxima vez no sea por este tipo de problemas de comunicación. Ojalá por el bien de todos. Vamos que seguimos, ¿sí, Dominique? Vamos a hablar de un momento